la quinta unidad de anatomía del sistema digestivo. Vamos a tratar de revisar una serie de aspectos que están en el sílabus y que quede como evidencia para los estudiantes, que no tengan problemas y que les sirva para los exámenes teóricos. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con conceptualizar lo que es abdomen. Acá tenemos una definición. El abdomen es una región del cuerpo humano. Como saben, está situada en la cara inferior del tórax y la cara superior de la pelvis y las extremidades inferiores. Casi todas las vísceras están contenidas en la cavidad abdominal. Todas las vísceras que están en la cavidad abdominal pertenecen al aparato digestivo, localizadas en los 2/3 frontales del abdomen. Existen algunos órganos como el riñón y la glándula suprarrenal que son retroperitoneales. El aparato genital femenino es intraperitoneal también, y el tercio posterior del abdomen comprende las vértebras lumbares, el sacrococcigio y los huesos ciliares. Si nosotros trazamos dos líneas, una vertical y una perpendicular, desde el apéndice hifoides hasta el tubérculo del pubis, y a nivel de las dos espinas ilíacas anterosuperiores, vamos a dividir a la pared abdominal en 4 cuadrantes. Cuadrante superior derecho-izquierdo, cuadrante inferior derecho-izquierdo. Muy bien, pero hay otra, también hay otra tipificación de la pared abdominal, trazando dos líneas verticales a nivel de la línea media clavicular y a nivel del pliegue inguinal, y dos transversales debajo o a nivel subcostal y una a nivel de las espinas ilíacas anteriores superiores, y se puede dividir a la pared abdominal, como ustedes ven, en nueve cuadrantes. 3 superiores, que son el epigastrio, el hipocondrio derecho e izquierdo, y 3 intermedios, estogastrio, luego flanco derecho, flanco izquierdo, y el hipogastrio, también la fosa ilíaca derecha y la fosa ilíaca izquierda. Luego vamos a precisar por qué es importante, digamos, dividir así a la pared abdominal. En el epigastrio, como podemos ver, todos los cuadrantes se encuentran en íntima relación con la cavidad y los órganos de la cavidad abdominal. En el epigastrio podemos relacionarlo con el estómago, el gastroestómago, el duodeno, páncreas, como pueden ver ustedes, y el plexo solar. A nivel de epigastrio son las estructuras que tienen relación con el epigastrio. En el hipocondrio derecho, fundamentalmente tenemos el hígado y la vesícula biliar, que nos interesa por el problema del dolor que vamos a ver después. También tenemos el ángulo hepático del colon, glándula suprarrenal y riñón derecho. En el izquierdo, podemos ver acá, tenemos la cola del vaso, el ángulo esplénico del colon, páncreas, glándula suprarrenal y riñón izquierdo. Muy bien, en el mesogastrio tenemos las asas intestinales delgadas y el mesocolon transverso. La relación, fíjense ustedes que existe de las estructuras anatómicas de la cavidad con la pared abdominal. En los flancos, en el flanco izquierdo tenemos el uréter izquierdo y asas también intestinales delgadas. Lo que es importante, tenemos el colon ascendente, el uréter derecho y asas delgadas. Muy bien, y en el hipogastrio tenemos el equiplón mayor, como vamos a ver que se desprende, las asas delgadas,
las asas delgadas, la vejiga urinaria, la vejiga y el uretro. O perdón, y el útero en la mujer. En las fosas ilíacas. En la fosa ilíaca izquierda, que tenemos el colon sigmoides, ¿no? El colon sigmoides y los anexos izquierdos en la mujer. En la fosa ilíaca derecha, que es importante, tenemos el ciego, fíjense ustedes, el ciego y su apéndice, el apéndice vermiforme, y anexos la trompa y el ovario. No se olvide que la fosa ilíaca derecha, este apéndice muy importante, constructivos del apéndice, tocar me parece. Entonces van viendo la relación que tienen con la pared y para qué nos sirve. Muy bien. Decíamos que vamos a revisar una serie de estructuras que están consignadas en lados y queda como evidencia para que les pueda servir para el examen. Muy bien, el peritoneo constituye un saco seroso cerrado que solo en la mujer se comunica con el medio exterior a través de un pequeño orificio, las trompas uterinas. Como todo saco seroso, el peritoneo consta de dos láminas. El peritoneo parietal, vamos a ver, que cubre la pared de la cavidad abdominal, y el visceral, que cubre todas las vísceras que están en la cavidad abdominal. Muy bien. El peritoneo visceral, que cubre la víscera, y el parietal a nivel de la pared. El peritoneo tiene una superficie total de 1.72 a 2.1 metros cuadrados. Constituye una barrera pasiva semipermeable a la difusión de agua e insolutos. En él se encuentran cuatro importantes componentes para el desarrollo de la diálisis peritoneal. Miren el peritoneo. Son el mesotelio, el intersticio, capilares y linfáticos. El peritoneo parietal, decíamos que reviste la cavidad abdominal, abdominal peritoneal, y el peritoneo visceral, que cubre los órganos abdominales o intraabdominales. Hablábamos sobre el mesotelio. El mesotelio exuda un líquido seroso que lubrica las vísceras y les permite deslizarse libremente contra la pared abdominal o entre ellas. Acá un resumen de todos los órganos intraabdominales y retroperitoneales. Los intraperitoneales, como vemos, el hígado, el estómago, colon transverso, yeyuno, ilion y colon sigmoides. Los retroperitoneales, como decíamos, el páncreas, duodeno, riñones y glándulas suprarrenales. Revisaremos también lo que son los repliegues peritoneales que nos manda el sílabo. El meso es una forma prefija con la significación de medio. El mesenterio es un conjunto de repliegues que fijan las diferentes porciones del intestino a las paredes abdominales. El intestino primitivo queda suspendido entre la cavidad peritoneal del embrión y los mesenterios ventral y dorsal, a partir de los cuales derivan los mesenterios adultos. Mesenterio ventral, entonces, forman el omento menor y los ligamentos falciformes, coronario y triangulares. El mesenterio dorsal está formado por el omento mayor, mesenterio del intestino delgado, mesoapéndice, mesocolon transverso y el mesocolon sigmoides. Acá, el mesenterio, entonces, es un pliegue o repliegue de doble pared serosa del intestino delgado que se une a la pared posterior, como podemos ver, se une a la pared posterior abdominal y fija el intestino delgado a dicha pared. Acá, como podemos ver, a nivel de colon transverso, mesocolon, a nivel de ascendente, a nivel de descendente y a nivel de sigmoides.
unen esta parte del intestino grueso a la pared abdominal posterior. Y los ligamentos, ¿qué son los ligamentos? Conecta un órgano con otro órgano. Por ejemplo, el ligamento redondo. Acá tenemos ligamento hepatocólico, ligamento hepatocólico, y así entonces conecta un órgano con otro órgano, la diferencia del meso con el ligamento. El ligamento, miren, el área suspensorio, falciforme, llamado también suspensorio del hígado, fija el hígado a la pared abdominal anterior y la los omentos o piplo menor son dos pliegues de la serosa del estómago y el duodeno a los que suspende del hígado. Bien, el piplo menor. Y el epiplón mayor son pliegues de 4 capas de la serosa del estómago que cuelgan delante de los intestinos y cubre una pared, una parte del intestino grueso. La parte del intestino grueso tiene mayor proporción del tejido adiposo y ganglios linfáticos. A este epiplo mayor se lo conoce como policía de la cavidad abdominal porque acude en casos de procesos inflamatorios, como la apendicitis, por ejemplo, como la colecistitis, ¿no? Son cubiertas por este epiplo. Y no solamente en casos de procesos inflamatorios infecciosos, sino también en procesos de perforaciones. Por ejemplo, en la perforación intestinal, inmediatamente acude el epiplo mayor, lo tapona y es la importancia del epiplo que también tiene función inmunológica. Muy bien. El mesotelio intersticio, el mesotelio es una capa de células epiteliales famosas que intersticio es espacio entre las células y un tejido. La irrigación del intestino delgado y el intestino grueso está dado por las arterias, ¿saben? La mesentérica inferior, sus arterias, la cólica izquierda, miren, la cólica izquierda. Acá tenemos a la mesentérica superior con su arteria cólica media, que van a unirse, ¿no? Para formar todo un arco anastomótico. También da la arteria iliocólica, las 4 ramas que vamos a ver posteriormente. Y acá la arteria cólica izquierda, las arterias sigmoideas y la arteria rectal superior. Muy bien, esa es la irrigación sumamente sencilla a partir de las dos arterias alumbradas. La inervación. El peritoneo parietal está inervado por nervios aferentes somáticos de los últimos 6 intercostales, inervación unilateral, y el peritoneo visceral por sistema nervioso autónomo, inervación bilateral. La rotación del peritoneo, según Frege, se divide en 3 fases de 270 gramos. El eje de rotación. ¿Alrededor de quién rota el eje? Alrededor de una arteria, la mesentérica superior, no se olviden. Es una pregunta de actividades académicas a través de los años. Y las fases de coalescencia son el resultado final. Tenemos una fase retroduodeno-pancreática de Trice, la fase de TOL 1, fase de TOL 2, fase retroduodeno-pancreática de Frege y la fase retromesocólica izquierda de TOL 3. Fases. Es también importante señalar el hiato de Wislow. Sus límites del hiato de Wislow. Tenemos un anterior, está formado por el epítomo menor, el posterior, por la vena cava inferior, el superior, el lóbulo de Stiegel, el inferior, la primera porción del duodeno. Así también tenemos un vestíbulo de la transcavidad de los epiplones, formado por el anterior por el epíplomo menor sin pedículo hepático, el posterior por la aorta, el superior lóbulo de Stiegel, inferior, curvatura menor de los tomos. Son los límites del hiato de Wislow y también de la transcavidad de los epiplones.
Bueno, es lo mismo que hemos dicho. Miren ustedes acá. Teatro de Wisno con sus límites que hemos indicado, y es de la transcavidad de los epiplones. ¿Sí? Cavidad de los epiplones. Bueno, y revisaremos luego la anatomía de la pared abdominal ahora, ¿no? Los límites de la pared abdominal, el superior, como ustedes ven, es la apófisis tifoides y los bordes costales. El posterior, la columna vertebral, y el inferior, la parte superior de los huesos iliacos. La pared del abdomen tiene capas o planos anatómicos, o también se denominan planos quirúrgicos. Podemos ver acá la piel, ¿no? La piel, el tejido celular subcutáneo, las fascias superficiales y profundos, los músculos, la fascia extraperitoneal y el peritoneo patal. Esas capas también me gustaría que lo revisen bien ustedes, queda para ustedes las capas, y luego cuando hagamos alguna práctica podemos hacer también el reconocimiento de estas capas de la pared abdominal, o llamadas también anatómicas o quirúrgicas, que le sirve al cirujano general para poder ingresar desde piel hasta la cavidad peritoneal. Muy bien, tenemos fascias superficiales entonces, el tejido subcutáneo, la capa de tejido conjuntivo graso. En la zona inferior de la parte anterior de la pared abdominal forman dos capas. La capa superficial, que es gruesa, y una capa profunda, que es membrana. La capa superficial o fascia de Camper, grosor variable, continúa con la fascia superficial del muslo y el periné. En el hombre cubre el pene, se une a la capa profunda de la fascia superficial y continúa dentro del escroto como una fascia deferencial que contiene músculos. En las mujeres, es una parte de los labios mayores. Y la capa profunda, ven ustedes, la capa profunda es la inferior del muslo, por debajo del ligamento inguinal, por debajo del ligamento, se une a la fascia profunda del muslo, denominada fascia lata. La línea media se inserta en la línea alba y pubis, y continúa en la parte anterior del perine, insertándose en las ramas pubianas y en el borde posterior de la membrana del perine, llamándose fascia perineal superficial o fascia. En cuanto al músculo de la pared abdominal, son 5 músculos anteriores, ¿no? Los músculos 3 planos, es el oblicuo externo, oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso. Músculos planos, que lo vamos a describir posteriormente. 3 planos, entonces, el más externo, oblicuo interno y transverso del abdomen, por la dirección de sus fibras, van a ver ustedes. Y son los rectos abdominales anteriores, y en total son 5 músculos anterolaterales de la pared abdominal. El oblicuo externo, entonces, miren el oblicuo externo, una fase es muscular y otra fase es fascia, ¿no? Es la más superficial. Sus fibras están situadas lateralmente en dirección infero-interna. Las fibras son infero-internas. La aponeurosis se une en la línea media y forma la línea alba. La aponeurosis del oblicuo externo se une a nivel de la línea alba, que va desde la apófisis tifoides a la sínfisis pública. Entonces, de este músculo se origina en la superficie externa de las 8 últimas costillas y se inserta ¿dónde? En la cresta ilíaca a nivel de la línea alba. Entonces, fíjense ustedes, tiene su origen y tiene su inserción. Revísenlo bien también esta diapositiva que quedan para ustedes, porque
No supongo, sino que de esta clase tutorial o de esta clase magistral deberían venir cuando menos el 50% de los ítems para la evaluación teórica. Luego viene los ligamentos, miren, ligamentos relacionados con el oblicuo externo. Tenemos el ligamento inguinal, formado por el borde inferior de la ponerosis oblicua externa, va desde la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis. Entonces, no se olvide el ligamento inguinal, que también es una estructura importante para este caso de la anatomía inguinal, muy importante en la corrección, conjunto de referencia para corrección de las hernias, que vamos a ver luego. Va desde, digamos, de la espina ilíaca anterior superior a la espina del pubis, participa en la formación del conducto inguinal. Se olvide, ligamento, participa en la formación del conducto inguinal. Y el ligamento lacunar, prolongación de fibras del externo ilíaco, fibras del externo, interno del ligamento inguinal. Se inserta en la cresta pectínea de la rama superior del pubis. Esta pectínea es de la rama superior del pubis. El ligamento de Cooper, extensión del ligamento lacunar, Cooper, a lo largo de la cresta pectínea del pubis. Son ligamentos interesantes, importantes también, puntos de referencia. El oblicuo interno, sus fibras son en dirección supero interna. El origen del oblicuo interno, la fascia toracolumbar, cresta ilíaca, 2/3 laterales del ligamento inguinal. Y la inserción en la parte anterior de una aponerosis que se une en la línea media o en la línea alta. Y finalmente el músculo transverso, que es el más interno, fibras en dirección transversa, como podemos ver ustedes acá, fibras en dirección transversa. Su origen se origina en la fascia toracolumbar, cresta y ligamento inguinal, cartílago costales de las últimas 6. ¿Dónde se va a insertar? Se inserta en una posterior que se une a... ¿Cuál es la función de estos músculos? Comprime el contenido abdominal y también protección. ¿Y la fascia transversalis? La fascia transversalis es una capa continua que recubre la cavidad transversales. Muy bien, cruza la línea media en la parte que va a unirse, fascia del otro lado. Superior, fascia profunda y se inserta en la fascia Muy bien. Luego revisaremos los músculos anteriores abdominal, que son estos, fíjense ustedes, acá recurso ponerosis y acá están libres, ¿no? Separados, alba. Lo que son 4, cruzan 1, 2, 3 o 4 bandas fibrosas o inserciones tendinosas. ¿Cuál es el origen de este músculo? La cresta, tubérculo y sínfisis del tubérculo y sínfisis del pubis. La inserción, cartílagos costales de las costillas de 5 a 7 y apendiciformes. 5 a 7 y el apéndice. Función del músculo: comprime el contenido del abdomen, flexiona la columna vertebral y tensa la pared del abdomen. Entonces, fíjense los músculos donde en algunos casos también alteración. Muy bien, y los músculos piramidales en forma de triángulo
bucuropiramidales en forma de triángulo pueden estar ausentes, su origen en la cara anterior del pubis y la sínfisis púbica, y se inserta a nivel de la línea alba. Función, tensa la línea alba. Órgano, función, mecanismo. Acá es importante repasar la vaina de los rectos o estuche de los rectos, que es importante. Miren la disposición de las aponeuroses. Esta vaina está formada por una capa única de aponeuroses, los músculos oblicuos externo, interno y transverso del abdomen. En los 3/4 superiores, la capa anterior está formada por del oblicuo externo. La capa anterior de la aponeurosis del oblicuo interno. A ver, vamos a repasar. La capa anterior, aponeurosis del oblicuo externo. Esta es la aponeurosis del oblicuo externo. Muy bien. Y dos, la capa anterior del oblicuo interno. Y la capa formada la capa posterior del oblicuo interno. Miren, la capa posterior del oblicuo interno. Y la aponeurosis del músculo transverso. Bien, fíjense ustedes la disposición entonces de los 3/4 superiores. Bien. Y en el cuarto inferior, ¿qué es lo que pasa? El inferior de la pared abdominal, en el punto medio entre el ombligo y la sínfisis púbica, todas las aponeurosis, como podemos ver acá, todas pasan a ser anteriores. El músculo recto del abdomen, entonces, el músculo recto del abdomen está en contacto directo con la fase transversal. El músculo recto del abdomen está en contacto directo con la fase transversal. La línea arqueada, una transición arqueada. Y finalmente la fascia extraperitoneal. La fascia extraperitoneal, esta amarilla, se encuentra por debajo de la fascia transversales. Contiene una cantidad variable de grasa. La fascia extraperitoneal. Y recubre la cavidad peritoneal y pélvica, ¿no es cierto? Todo lo recubre la amarilla. Contiene base. Y finalmente la membrana interna o peritoneo, es una membrana serosa, se encuentra por debajo de la fascia, ¿no? Por debajo de la fascia, y arriba es la varilla y este es el peritoneo. Es una membrana serosa, se encuentra por debajo de la fascia extraperitoneal, tiene dos capas, de la pared, ¿no? Cerrada los orificios donde las trompas uterinas comunican al exterior, y el peritoneo visceral que cubre las vísceras. Muy bien. La inervación, ¿cómo es? La inervación de la pared abdominal. Los nervios raquídeos de T7 a T12 y L1 inervan la piel y músculos de la pared anterolateral del abdomen. Las ramas anteriores, dirección inferointerna, ramo cutáneo lateral, y termina en un ramo cutáneo anterior. La T12 es un nervio subcostal, T12 nervio subcostal, L1 nervio L1, el nervio hipogástrico y nervio ilioinguinal. Los nervios intercostales de T7 a T11. Pasa por debajo de los cartílagos costales, van entre los músculos oblicuo interno y transverso de la tanto la inervación. En cuanto a los dermatómenos de la piel, miren, de T7 a T9, piel desde el ombligo hasta el apéndice hipoides. Ombligo al apéndice hipoides tenemos T7 a T9. El T10, piel que rodea el ombligo, T10, fíjense ustedes. T11 y T12 y L1, piel por debajo del ombligo, incluyendo el hipogástrico. Y el nervio ilioinguinal, la superficie anterior del escroto o labios mayores en la mujer. Esta inervación también es
es muy, muy importante. Algunas veces está las preguntas. El de 10. Muy bien, es uno de los que dicen la integración o de pared. Está dado a terminal de la arteria torácica interna y la porción inferior de la pared por la epigástrica superficial. La porción lateral, la arteria ilíaca superficial de la rama de la arteria femoral. A nivel profundo tenemos la pared superior de la pared, está irrigada por la arteria epigástrica superficial, rama terminal de la femoral. La porción terminal de la pared, arterias subcostales décima y undécima. La porción inferior de la pared, arteria epigástrica inferior, mediante la arteria circunferencial ilíaca profunda y lateralmente rama de la arteria ilíaca. También sumamente sencillo, queda para hacer esta sabemos que la arteria epigástrica superior e inferior, miren ustedes, arteria epigástrica superior y arteria epigástrica inferior, atraviesan la vaina de los rectos. Se anastomosan y se anastomosan, miren ustedes, entre ellas. Con las arterias van venas del mismo nombre que se encargan del drenaje. Y el drenaje linfático, miren, es drenaje linfático superficial por encima del ombligo, dirección superior a los nódulos linfáticos axilares. Por debajo del ombligo, dirección inferior a los nódulos inguinales superficiales. El profundo, drenaje linfático profundo, siguen las arterias profundas. Los nódulos paraesternales, arteria materna, torácica interna, los nódulos lumbares, la aorta abdominal, y los nódulos linfáticos internos, la arteria ilíaca externa. Muy bien, luego hablaremos un poco de la fisiología de la pared anterolateral del abdomen y la región inguinoclural. No se olvide, órgano, función, mecanismo. Entonces, ¿para qué sirve esta pared? Desde el punto de vista fisiológico, la porción de esta cavidad, en la cual repercuten los procesos patológicos digestivos y respiratorios en la porción superior. Y la porción inferior es bien fija y fuerte, es la llamada zona intestinal o zona de soporte intestinal y contiene las vísceras intestinales. También ojo a este acápite en cuanto a la función. Las presiones que se ejercen sobre la pared abdominal anterior del abdomen, son presiones positivas. En decúbito dorsal, 8 centímetros de agua. En decúbito supino, habitualmente inferior a 35 centímetros de agua. En el abdomen, en decúbito supino, en el hemiabdomen inferior, 35 centímetros de agua. En el hemiabdomen superior, 8 centímetros de agua. Muy bien. En la defecación, la micción o el parto pueden llegar hasta 150 o 180 centímetros de agua. Estas presiones inciden de forma homogénea según las leyes de la física hidráulica y lesionan sus puntos débiles, congénitos o adquiridos, ya sea por incisiones quirúrgicas o traumas accidentales, las denominadas hernias. Muy bien. La región inguinal, a nivel de la región inguinal vamos a revisar un triángulo importante que es el triángulo inguinal de Hesselbach, que tiene sus límites, vamos a ver en las figuras. El límite medial, la línea media semilunar, borde lateral del recto del abdomen.
El límite lateral, los vasos epigástricos inferiores, y el límite inferior, el ligamento inguinal. Este triángulo de Hesselbach es importante porque por ahí proceden o salen o emergen las hernias inguinal directa. Además, también tenemos el conducto inguinal, tenemos un anillo inguinal superficial, un anillo inguinal profundo. El anillo inguinal superficial, la abertura triangular en la poderosis del músculo oblicuo externo, músculo lateral a tubérculo del pubis. Y el anillo inguinal profundo se encuentra en la fase transversal y justo lateral a los vasos epigástricos. Vamos a ver en la figura ahora. Muy bien. Es el triángulo de Hesselbach. Fíjense ustedes, decimos que tiene sus límites. Un límite lateral, un límite inferior del ligamento y un límite, este límite lateral, los vasos epigástricos, límite inferior, el ligamento inguinal. ¿Por qué es un triángulo de Hesselbach? Aquí protruyen, fíjense ustedes, las hernias inguinales directas. ¿Sí? Nuevamente acá, el triángulo de Hesselbach, límite medio, el recto, el recto anterior, el lateral, vasos epigástricos inferiores, epigástricos, vasos epigástricos, y el inferior, el ligamento inguinal. Acá también podemos ver el orificio inguinal profundo. Miren. El ligamento inguinal, la fosa ilíaca, pero es importante esos límites que ustedes lo revisen. El conducto inguinal, entonces, inicia en el anillo inguinal profundo, inguinal, en el anillo inguinal profundo, conducto inguinal, y termine en el anillo superficial. ¿Por qué es importante este conducto inguinal? Porque transmite el funículo o cordón, o por ahí pasa o atraviesa el cordón espermático o ligamento redondo del útero de la mujer, rama genital también del nervio genitofemoral, todas las cuales viajan a través del anillo inguinal profundo y el conducto inguinal. La hernia inguinal indirecta, que son congénitas, pasan a través de este conducto. Toda hernia inguinal en menores de edad y niños es una hernia inguinal indirecta. Al contrario, que emerge por dónde? Por el anillo inguinal profundo. En cambio, la hernia directa ya decíamos que protruye por el triángulo de Hesselbach, pared posterior. El nervio ilio inguinal viaja a través de parte del conducto inguinal y conducto inguinal y el anillo inguinal superficial, pero no pasa a través del anillo inguinal profundo, el ilio inguinal. Entonces, el conducto inguinal tiene paredes, una pared anterior que está formada por ¿quién? Por la ponderosis del músculo externo, una pared posterior por la poderosis del oblicuo interno y transverso del abdomen, denominada falsea inguinal, y la fase transversales. Tiene también una pared superior, pecho, que son las fibras arqueadas de los músculos oblicuo interno y transverso, y una pared inguinal. Estas paredes anterior, posterior, superior, inferior, hacerlo conocer. Tanto para los chicos que estudian anatomía, también para los médicos generales y sobre todo para los médicos que hacemos cirugía. Durante mucho tiempo la pared abdominal de la región inguinal se consideraba como una región estática, ¿no? Que no tenía sustento fisiológico o anátomo fisiológico.
En la actualidad se ha reconocido su dinamismo determinado por los diferentes músculos que inervan, que intervienen en su movilidad. Para una fácil comprensión, aquí miren, según su comportamiento se consideran dos grupos: los que protegen las zonas débiles de las regiones inguinales, denominadas agonistas, y los que actúan en forma contraria, los antagonistas. Músculos sobre, fundamentalmente sobre las denominadas hernias inguinales. Acción antagonista. Miren ustedes, el músculo recto anterior del abdomen posee una vaina, como ya vimos, formado y ofrece puntos de apoyo durante la contracción. Puntos de apoyo durante la contracción. Al contraerse el recto cefalocaudal, contrario a los músculos anchos, ¿bien? Los agonistas, una vez que los músculos anchos toman puntos de la contracción, ocurre un conjunto de modificaciones en las estructuras del sol que se describe detalladamente. El anillo inguinal profundo, al contraerse el músculo, es desplazado y hacia afuera de los músculos anchos para la sed. El cremaster se proyecta como un tapón del anillo inguinal profundo y también lo protege. Por último, el arco aponeurótico del transverso, el arco aponeurótico del transverso y el oblicuo menor, al rectificarse durante la contracción muscular, protege el triángulo de Hertzsprung, mientras sus fibras buscan la arcada crural para adosarse a ella. Protegen el arco del Hesselbach, evitan la protrusión de qué tipo de hernias, hernias directas. La aponeurose del oblicuo mayor, al contraerse, tensa la arcada crural y su lámina que forma la pared anterior. Esto también va a quedar ustedes y de la fisiología de la región. Muchas gracias, muchachos. ¿Aló? Aló, sí, también terminó. Muy bien, terminamos la clase.